Transformando Vidas, el podcast de Adriana Acuña, conectando con tu alma, despertando conciencias. Te comparto mi experiencia como psicóloga, madre y ser humano. Encuentra información para transformarte desde el alma, sanar el corazón, nutrir la mente y lograr la vida que tanto deseas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este siguiente episodio. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que va a ser, creo que lo vamos a tratar en varios episodios, pero el de hoy lo he titulado Hablemos de alcoholismo y otras adicciones. Y bueno, como algunos de ustedes, si me siguen en mis redes sociales como Psic Adriana Acuña en Facebook o Instagram, pudieron mirar que voy a hacer un mini taller, es un mini curso, porque muchas personas me estuvieron preguntando sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre el tema de la codependencia, cómo le hago para salir de ahí, etcétera. Entonces decidí hacer un mini taller donde voy a responder varias de estas preguntas y además también quiero hacer un ejercicio que nos ayude a dar un paso en esta sanidad de nuestra alma, ver como un mapa de qué es lo que necesito hacer o por dónde tengo que ir para poder sanar este tema de la codependencia, porque definitivamente, esa ha sido mi experiencia en la vida, que la codependencia no es gripa. O sea, es decir, no se quita de la noche a la mañana, sino hay que hacer un recorrido para poder trascenderla, pero ese recorrido en realidad también puede ser un recorrido maravilloso de autoconocimiento, de encontrarte, de sanar tu historia, tu vida y redescubrirte en tu vida actual. Esta semana estuve teniendo varias pacientes y entre ellas, entre los temas que hubo, había un tema que me llamó mucho la atención y por eso quiero hablar hoy de alcoholismo y otras adicciones, porque muchas veces no comprendemos qué es el alcoholismo. Esto es lo primero que vamos a hablar, de más cosas que les quiero platicar sobre el alcoholismo. Y bueno, fíjense que a veces creemos que el alcoholismo es algo así como la persona que está ahí en la banqueta tirada, que no puede ni con su alma, ¿no? O sea, no, ese es alcohólico. Pues hoy vamos a hablar que desde qué es el alcoholismo, cómo afecta, cuánto afecta, cómo se forma o cómo es la dinámica en la familia y cómo va afectando a todo el sistema familiar. Entonces hoy vamos a hablar muchas cosas muy interesantes. Espero que se queden hasta el final. Y no creo el día de hoy alcanzar a hablarlo todo y por eso vamos a hacer varios episodios. Pero vamos a empezar a definir qué es el alcoholismo. Cuando yo descubrí qué era el alcoholismo, yo, wow, hay más alcohólicos, hay más personas alcohólicas de lo que uno cree. Y bueno. Desde la parte, vamos a decirlo como científica, el alcoholismo, o vamos a definirlo más bien en términos prácticos, porque yo soy más de términos prácticos y terrenales. El alcoholismo es como decir que eres alérgico al alcohol. No tiene nada que ver con que estés tirado en las calles o que tomes todos los días o que estés a punto de morir de tanto alcohol que has ingerido. No, el alcoholismo es como una alergia al alcohol. Entonces, imagínense que no sé si conocen gente que es alérgica a los camarones. No dicen, es que esa persona hasta que se come 10 camarones o como ya no come camarones ya no es alérgica al alcohol. No. Deja el alcohol deja los camarones porque es alérgica a los camarones y con un camarón ya puede empezar a intoxicarse.
O obviamente si come varios camarones, pues se va a poner peor la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona que es alérgica a los camarones? Pues tiene que dejar de comer camarones o tratarse esa alergia y tal vez lo pueda superar. Pero es una reacción alérgica, es una reacción de su cuerpo ante ese camarón porque eso le detona ciertas cosas en su cuerpo. Entonces, vamos a decir que de alguna manera el alcoholismo es una alergia al alcohol. Y hay dos aspectos a través de los cuales nosotros podemos decir que una persona es alcohólica. Y además, cuando se clasifica como sí alcohólico, existen los niveles. Entonces está desde el nivel más bajo, y normalmente el alcoholismo es una enfermedad que va progresivamente hasta llegar a los más altos, que es cuando llegas hasta perder la vida de tanto alcohol o terminas en las calles, etc. Entonces, el alcoholismo, para que una persona pueda ser considerada alcohólica, se necesitan dos cosas. Uno, son las personas que ingieren una cerveza, una gota de alcohol, no necesita muchas, y se transforma. Es decir, empieza a hacerle la reacción alérgica, es decir, o vamos a decir que es como los malacopa, ¿no? Vamos a ponerlo en términos terrenales. O sea que se pone a llorar y se pone muy mal, o se empieza a poner muy alegre y ahora sí la fiesta empezó porque ya tiene una gota de alcohol en su cuerpo. Es decir, hay personas que es como si se transformaran, en cuanto casi agarran la botella, el bote o la copa o lo que quieras, y parece que ya está por ósmosis en su mano, porque solamente de tomarla, o sea, tocarla, ya empiezan como a sentirse diferentes. Y si se toman rápidamente su personalidad empieza a cambiar. Y esto es porque es una reacción, ¿sí?, al alcohol. No necesita una cantidad, es igual que el camarón, o sea, con una mordida que le dé, ya empezó a tener una reacción. Y eso ya se considera alcoholismo porque es alérgico al alcohol. Hay personas que se pueden tomar una cerveza o pueden tomarse una copa de vino o lo que ustedes quieran, o sea, ingerir alcohol, y no les cambia su personalidad. Su personalidad sigue siendo la misma. Si son serios, siguen siendo serios. Si son muy alegres, pues siguen siendo alegres. O de la forma que sea, siguen siendo así. Tal vez se relajen un poco, pero la verdad no se nota mucho la diferencia. Pero en las personas alcohólicas sí. Esas personas normalmente, si son muy introvertidos, empiezan a ser extrovertidos, a reírse más, su cara se relaja, su tono de voz sube, se mueven con más soltura, y hacen cosas que buenos y sanos no harían. Pero esto empieza la transformación desde el momento de la primera cerveza, ¿no? Digo, vamos a decir cerveza, pero es cualquier tipo de alcohol. Y si tiene esto, ya se considera alcoholismo, aunque no tome más que en Navidad, aunque no tome más que en su cumpleaños. Es una persona alcohólica porque es alérgica al alcohol, ya que cada que ingiere el alcohol tiene una reacción en su personalidad. Entonces se dan cuenta que el alcoholismo no tiene que ver con tomar mucho, sino tiene que ver con ser alérgico a esa sustancia. Y el otro punto, que si no se cumple con otro punto, que si se cumple con otro también se considera alcoholismo. Hay personas que dicen, nada más me voy a tomar nada más una, y empiezan con 1, 2, 3, 4, y normalmente sus parejas dicen, parece que le dijeron, te tienes que acabar el alcohol de toda la fiesta, o sea, no dejes ni una gota, ¿no? Es muy común que me digan eso, porque es una vez que empezó, ya no puede terminar. Es decir, o sea, una vez que se tomó si va por otra, y si le llegas a decir, oye, ya, ¿no? O sea, hasta ahí, o sea, ya te relajaste, ya te pusiste contento, o sea, ya, no, o sea, para empezar ni te va a hacer caso, o se puede molestar,
o ya nada es importante y no escucha nada y es como, no, o sea, no puedes limitarme, o sea, y normalmente la pareja se tiene que ir en otro carro o se va o empieza un pleito, pero esta persona, una vez que empiece le cuesta mucho parar. Entonces, estos dos aspectos, si cumples con uno de los dos, no con los dos, sino con uno de los dos, ya se considera una persona alcohólica, porque acuérdense que el alcohólico, es alérgico al alcohol y estas son sus dos características. Si esto sigue creciendo, si esto sigue avanzando, si la persona no se trabaja, no se trata, pues el alcoholismo puede seguir avanzando. Entonces, si va avanzando es cuando, ya tomo todos los viernes, luego son los viernes y los sábados, luego empiezo desde las 12, luego viernes, sábados y los miércoles, o ya estoy pensando constantemente qué día me voy a ir a tomar, empiezo a dejar mis responsabilidades y así va creciendo esta enfermedad del alcoholismo. Pero muchos tenemos tan poca información sobre el alcoholismo que creemos que el alcoholismo solo es la persona que está en las calles o que toma tanto que no puede ni trabajar y que todo el día está con una botella. Y bueno, pues ahí estamos hablando de los niveles ya muy, muy avanzados del alcoholismo, porque el alcoholismo es una enfermedad que te lleva a la muerte. Pero vamos a ver... Fíjense, esto de lo que les voy a hablar, vamos a ver cómo en el alcoholismo puede ser una persona que sea alcohólica y va avanzando, pero de repente le empieza a traer muchos problemas de pareja y la pareja sí dice, no, yo sí te voy a dejar, si sigues y no sé qué, y de verdad ella está hablando en serio, ¿no? O sea, ella no va a vivir con un alcohólico. Entonces, y luego, pasa mucho que tienen al primer hijo y entonces él dice nunca más y no vuelve a tomar alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tema? ¿Qué pasa con el alcoholismo? Bueno, el que tú dejes de comer camarones no te hace que ya se te quitó la alergia a los camarones. Entonces, una persona, aunque no tome absolutamente nada en quién sabe cuántos años, no le quita el ser alcohólico, porque si lo vuelve a ingerir, pues vuelve a suceder exactamente lo mismo. Sin embargo, justo este punto nos lleva a que cuando una persona es alcohólica, la raíz de esa intolerancia al alcohol o de esa reacción alérgica al alcohol tiene otros aspectos. En sí, el alcoholismo simple y sencillamente es una adicción como muchas otras, nada más que es más notoria y todos la vemos mal y distrae muchísimo y trae pues muchas consecuencias en el sistema familiar. Pero la adicción es igual de dolorosa, destructiva que muchas otras adicciones que no miramos. La mayoría de las personas, el 99% de las personas, somos adictas. Y la adicción más alta en la sociedad es el azúcar. Por eso la mayoría de nosotros tenemos un tema con la comida o con cierto tipo de comidas porque hay una adicción hacia lo dulce, ¿no? O hacia los carbohidratos. Entonces esto va trayendo pues una descompensación, etcétera. Pero pues la adicción que vemos como más negativa es al alcoholismo. Pero quiero que te imagines como un árbol y ese árbol tiene diferentes frutos. Vamos a imaginar que este árbol sí da peras, naranjas, plátanos, o sea, da muchos tipos de fruto. Pero todos los frutos de este árbol se llaman adicciones. ¿Sí? Nada más que uno es adicción al trabajo, otro es adicción a la ira, otro es adicción al alcohol, otro es adicción a la preocupación y el estrés, otro es adicción al control, adicción a las compras, adicción al sexo, adicción a los juegos, adicción al celular, a la televisión. ¿Cuántos tipos de adicciones hay? Infinidad.
Y ojo con las adicciones. Todos, al igual que el alcohólico, decimos, yo no soy adicto, yo no, claro que no, yo adicto para nada, yo lo controlo cuando yo quiera. Y entonces, la única forma de saber que somos adictos a algo es déjalo por un ratito, déjalo un tiempo, verás, deja de usarlo, deja de tenerlo, deja de comerlo, deja de comer azúcar, deja los carbohidratos, deja de trabajar tanto. Deja el celular un rato, limita el tiempo que tienes en el celular. Y entonces, solamente cuando nos privan de eso a lo que somos adictos, nos damos cuenta que somos adictos. Porque justo ahí empieza un malestar, un estar de malas, una ansiedad, una tristeza, estrés, control, desesperación, como que no nos encontramos, como que no me siento bien. Y entonces todas las adicciones, es decir, todos estos frutos tienen un tronco y tienen una raíz. La raíz de las adicciones es una forma de pensar o una enfermedad o una forma de pensar errónea que el 99.999% de las personas tenemos y se llama neurosis. Ya el día de mañana les voy a platicar un poco más de las neurosis porque todos vamos a decir, yo neurosis, yo neurótica, neurótico, para nada, o sea, nada que ver. Ahora sí que Adriana sí se fumó uno o quién sabe qué tiene porque yo neurótica, no hombre, nada que ver. Pero definitivamente tengo que dedicar totalmente un episodio a la neurosis para poder comprenderla y darnos cuenta que la mayoría de las personas, a menos que te hayas trabajado muchísimo emocional y mentalmente, pudiste haber sanado la neurosis porque vivimos en una sociedad neurótica. Entonces la neurosis es la raíz de todas las adicciones, la raíz de todos los males, ¿no? Entonces es la raíz de todas las adicciones, eso es lo que está manteniendo esas adicciones, esa neurosis de la que vamos a hablar el día de mañana. Y esa neurosis nos generan las diversas adicciones. Entonces, cuando estamos peleándonos con alguien porque es adicto al alcohol, o esa persona, lo que les platicaba hace rato, ¿no? Nació mi hijo y ya no vuelvo a tomar alcohol. No lo voy a volver a tomar en mi vida, etcétera. En realidad, pues nada más está como cortando ese fruto, pero no está trabajando su neurosis. Mientras la neurosis no se trabaje, mientras la forma de pensar y las heridas emocionales, que están muy relacionadas con la neurosis, no se trabajen, pues podrás cambiar de una adicción a otra nada más, pero en sí el que sea alcohólico no es lo más importante, el que dejes en sí el elemento del alcohol no es lo más importante. Lo más importante es que sanes la neurosis. Miren, en muchos casos, en muchas familias, a veces el alcohólico deja el alcohol, pero no se trabaja la neurosis. Y entonces en la familia parece que dicen, ay, no, mejor toma, ¿sí? Porque no, hombre, no te aguantas ni tú solo, ¿no? Porque deja el alcoholismo y puede empezar a estar de malas o ser una persona sumamente exigente, sumamente controladora, o puede desarrollar otro tipo de adicciones como adicción al tabaco, adicción al trabajo, adicción a la perfección, bueno, muchos tipos de adicciones. Entonces, les cuento, muchos de mis pacientes me dicen, les digo, oye, ¿en tu sistema ahí ha habido alcoholismo? No, para nada. Y como no hay esta información del alcoholismo, no se dan cuenta que sí ha habido alcoholismo o consecuencias del alcoholismo en su sistema familiar. Y aquí les cuento algunos tips. Por ejemplo, me dicen, no, es que cuando nací mi papá dejó de tomar. Ajá, dejó de tomar, pero no sanó su neurosis. Y entonces su neurosis se fue hacia otro aspecto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, sí, mi abuelo, pero no tomaba tanto, nomás de vez en cuando. Y sí, cuando se ponía unas buenas, pues
se ponía con ganas y mi abuela se enojaba y cosas así, ¿no? Entonces, eso ya nos dice que había un tema de alcoholismo, pero en realidad lo que más me importa es saber que había un tema de neurosis, es decir, encontrar esa raíz sobre la neurosis. Y luego tenemos una tendencia a negar el alcoholismo porque pues se escucha muy feo y eso pues solo lo tienen ciertas familias, cuando les voy a contar otro secreto del alcoholismo. El alcoholismo tiene la característica que puede afectar 7 generaciones. Es decir, en una familia donde haya habido alcoholismo, una persona con alergia al alcohol va a tener unos hijos con ciertas características, unos nietos con ciertas características, unos bisnietos con ciertas características. Es decir, la dinámica que se forma por el tema de alcoholismo genera un tipo de hijos con una personalidad, unos nietos con una personalidad, y así va afectando el tema del alcoholismo hasta 7 generaciones. Pero te voy a contar algo también maravilloso, porque una vez lo conté en un taller y casi se me van para atrás todas, pero les digo, pero el sanar las heridas y las consecuencias que dejan las adicciones o el alcoholismo, la drogadicción, pero sobre todo la neurosis, el sanarlo desde la raíz de manera profunda va a afectar a 12 generaciones adelante de ti. Entonces fíjense qué maravilloso que el sanar tiene una fuerza mucho más potente que la enfermedad. Entonces, por eso yo siempre las animo a ir de raíz, porque lo que tú estás haciendo, la sanidad que tú estás teniendo, va a afectar mucho más adelante en tus generaciones a las personas que vienen después de ti. Entonces, claro que vale la pena sanar, claro que vale la pena echarnos ese clavado a nuestras raíces. Entonces, una persona... Otro tip, una persona que ha padecido de alcoholismo, fíjense de dónde viene su alergia al alcohol. ¿De dónde viene que con una gota, o sea, esta persona ya se pone mal o no puede parar? Normalmente es porque en su sistema familiar, es decir, en sus ancestros, hay alguien que ha ingerido o ingirió el alcohol que le correspondía y el que le correspondía al resto de su familia. Y entonces, como hay demasiado alcohol en esa carga genética, en los descendientes llegan unos donde ya no son tolerantes al alcohol. Es decir, voy a decirlo de broma, ¿no? Pero como si el abuelo se hubiera tomado la de él y la de todos los que vivían con él, ¿no? Entonces ya los descendientes empiezan a aparecer con esta alergia, ¿no? al alcohol, porque en el sistema familiar de eso ya hay demasiado. Entonces tenemos que limpiar el sistema, como creando esta alergia para que la persona dejara de usar esta adicción y busque realmente sanar desde la raíz el por qué se fue el sistema familiar hacia esta adicción, qué heridas hay de fondo. Entonces, puntos o datos curiosos. Una persona con alcoholismo, pues bueno, es una persona que tiene situaciones dolorosas en su infancia. Como les dije, lo importante no es el alcoholismo, sino lo que hay debajo, que es la neurosis. Mientras no sanemos la neurosis, pues podrá pasar de una adicción a otra, y el punto es que no estamos aprendiendo a formar familias sanas, sino con estas características. Y luego ya vimos pues cuáles son los rasgos para poder determinar que una persona es alcohólica, desde dónde viene, qué es lo que hay debajo de, y una persona con alcoholismo, ¿qué creen? ¿A quién creen que busca para casarse? A una persona codependiente. Es decir, la codependiente se atrae enormemente por el alcohólico o por el adicto, el que tiene algún tipo de adicción,
porque la adicción de la codependiente es hombres que tienen algún tema, ya sea alcoholismo, temas laborales, temas emocionales. O sea, este hombre tiene algo que arreglarle, entonces aquí llegó tu salvadora. Entonces la codependiente, así como el alcohólico, está como atraído hacia la botella y no puede soltarla, la codependiente está atraída hacia este tipo de hombres y no puede soltarlos. Hombres que no se comprometen, hombres inmaduros, hombres infantiles, hombres con algún tipo de adicción, con problemas difíciles. Entonces ella entra ahí, pero sí ni mandada a hacer. Entonces por eso es que he querido hablar como del alcoholismo, porque la codependiente siempre va a estar hablando de su pareja, de su alcohólico o de su pareja con problemas, y luego ella va a tener así todo el plan para solucionarle la vida a él, pero no sabe cómo solucionar su propia vida. Pero eso lo vamos a hablar más adelante en los otros episodios, cuando hablemos de la radiografía de la codependiente. Cómo es, qué características tiene, cómo se relaciona, cómo piensa, etc. Ahorita hablamos de el alcohólico y sus características y con quién termina casándose. Entonces, recuerden, si esto te está llamando la atención, si crees que esto empieza a sonar para ti, si esto está por ahí plasmado en tu sistema familiar y sientes un llamado, recuerda que puedes entrar al mini curso que voy a hacer sobre la codependencia, que es de la codependencia a una relación consciente. Es decir, comprender completamente la radiografía de este tipo de relaciones, qué me llevó a ser codependiente, ese mapa de lo que necesito para salir de ahí, porque muchas veces ni sabemos que somos codependientes y cumplimos con todos los requisitos para hacerlo, o sabemos que lo somos, pero estamos en una negación y preferimos no actuar sobre nuestro tema, que es la codependencia, y sigo estando en el otro y en los demás y en lo que los demás ocupan, en lugar de trabajar de fondo en mi codependencia. Entonces, bueno, te invito a que me escribas, a que te suscribas, ya sea en mi canal de YouTube, Psica Adriana Acuña, o en Facebook también, Psica Adriana Acuña. Me puedes dejar un mensaje, ¿te gustó este episodio? ¿Te está sirviendo? ¿Ha habido en tu sistema familiar un tema de alcoholismo? Ahora identificas más el alcoholismo, ahora lo puedes mirar de diferente forma. ¿Ha habido personas codependientes en tu sistema? Es más, si nos quieres contar o si me quieres contar cómo ha afectado tu vida, porque este es el último tip que les voy a dar, porque ya me pasé muchísimo en el tiempo, pero fíjense. El alcohólico está consciente de que tiene un tema porque es súper evidente. Los hijos del alcohólico tienen ciertas características que las vamos a ver también en los siguientes episodios, pero ellos saben muy bien que eso que ellos padecen, les duele, sus situaciones y todo eso corresponden a lo que vivieron con sus padres porque tuvieron una mamá o un papá con alcoholismo. Pero los que más sufren son de la generación 3 en adelante, porque esta generación dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así si mis padres no fueron alcohólicos? Ya que de la tercera generación en adelante no se ve claramente el alcoholismo, pero sí vemos las características de personalidad de los descendientes del alcoholismo y a lo mejor encajas perfectamente. Entre ellos es la codependencia y justo se culpan mucho o se sienten, ¿por qué yo debería ser diferente? Tengo todo para ser feliz y no lo soy. Siempre estoy queriendo controlar, soy muy preocupona, no me siento suficiente, me siento que no doy el ancho, dudo de mí, etcétera, ¿no?
la culpa y muchas otras características, pero además sienten que todo es su culpa o que están muy mal porque no ven la raíz. Porque dicen, pero si mis papás, o sea, todo bien con mis papás, pero no saben que entre sus ancestros, si hubo alcoholismo, estas van a ser las consecuencias. Y descubrir eso ayuda mucho a que la culpa baje y bueno, hay un autoconocimiento tremendo en eso, entonces ya puedes empezar a hacer cambios. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando en estos podcasts de el alcoholismo y otras adicciones, entre ellas la adicción de la codependencia. Espero que les haya gustado, les haya servido. Suscríbete a mis canales en YouTube, en Instagram, en Facebook, por donde sea que tú estés más en las redes sociales. Recuerda que me puedes mandar un mensaje. Si tienes dudas, un testimonio, preguntas, lo que sea, con todo gusto, me ayuda porque puedo ahondar más en el tema o saber que te está sirviendo. Entonces, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en un siguiente episodio. Gracias por escucharme. Déjame conocerte a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como el podcast de Adriana Acuña o SIC Adriana Acuña. Te mando un gran abrazo al alma y que tengas una vida bendecida. Nos vemos en el siguiente.